Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Contando con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claveren, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, señora María José Torres, el subsecretario de Derechos Humanos, señor Javier Altamirano, el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Jan Yarab, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, miembros de la familia de Hernán Santa Cruz Barceló, autoridades presentes, invitados especiales, miembros del honorable cuerpo diplomático y organismos internacionales, directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, damos inicio al 8º Diálogo Hernán Santa Cruz, coorganizado por el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile, con el liderazgo técnico de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La serie de diálogos Hernán Santa Cruz se ha desarrollado desde el año 2020 en diversos países del mundo. Se encuentra inspirada en el ideario del diplomático chileno Hernán Santa Cruz Barceló, quien realizó una enorme contribución a la integración de los derechos económicos, sociales y culturales en la Declaración Universal de Derechos Humanos y busca justamente sensibilizar y fomentar el debate en torno a estos derechos. Hacemos presente que este evento está siendo transmitido vía streaming por el canal de YouTube de ONU Chile, @canal ONU Chile, con interpretación simultánea español-inglés e intérprete de lengua de señas. Para comenzar, invitamos al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claveren, a dirigirse a la audiencia. Señora María José Torres, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Señor Javier Altamirano, subsecretario de Derechos Humanos. Señora Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor Jan Yarab, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Familiares de Hernán Santa Cruz, autoridades presentes, invitados especiales, amigas y amigos todos. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para quien habla, en especial, es un gran honor albergar la 8ª edición de los Diálogos Hernán Santa Cruz, iniciativa que lidera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año 2020, con el fin de promover el intercambio de ideas y experiencias en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un verdadero honor, porque se trata de la primera vez que Chile acoge estos diálogos, que llevan el nombre de una de las figuras más destacadas de la historia diplomática de nuestro país, y a quien hoy rendimos homenaje. Hernán Santa Cruz Barceló dejó una huella imborrable en los orígenes del multilateralismo moderno y del derecho internacional de los derechos humanos, sentando las bases de los principios que han inspirado la política exterior de Chile hasta nuestros días. En 1947, Santa Cruz, entonces un abogado sin mayor experiencia diplomática, fue nombrado por el presidente Gabriel González Videla como el primer representante permanente de Chile ante la naciente Organización de las Naciones Unidas. Dudó en aceptar el encargo por considerar que carecía de la trayectoria adecuada para tan importante tarea. Finalmente, accedió a asumir la tarea que se le encomendaba bajo la convicción
de que el futuro de la humanidad dependía de una comprensión global de los problemas que la afectaban en su conjunto. Por ello, cooperar o perecer sería el lema que adoptaría años más tarde para titular sus memorias. Esto daría inicio a lo que posteriormente el propio Santa Cruz calificaría como su segunda existencia, una sumamente prolífica que lo llevaría a integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a presidir el Consejo Económico y Social y la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, a ejercer como subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y a liderar la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, entre muchos otros logros. Ahora bien, de su fecunda actividad internacional, el hito más valorado por Santa Cruz fue su participación en el Comité de Redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, presidido por Eleanor Roosevelt, y de la que se cumplen 75 años el próximo 10 de diciembre. A propósito de su participación en esa instancia, Santa Cruz pasó de ser casi un total desconocido en el ámbito internacional a ejercer una fuerte influencia en el comité de redacción, velando por hacer presente la voz no solo del pensamiento humanista latinoamericano, sino que también del mundo en desarrollo, posición que con frecuencia lo enfrentó con las potencias industriales de Occidente. Aunque su influencia en el proceso de redacción no se restringe a los derechos económicos, sociales y culturales, es en este ámbito donde se dejó sentir con especial fuerza. Ante las visiones discrepantes sobre si la declaración debía o no recoger esta categoría de derechos, Santa Cruz fue el más acérrimo defensor de su incorporación, tanto en el articulado de la declaración como en su preámbulo, en orden a brindarles la misma importancia que a las libertades civiles y políticas. De esta manera, enarboló las banderas de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, mucho antes de que tales principios fueran recogidos en los pactos internacionales de derechos humanos del año 1966, en la Proclamación de Teherán de 1968 y en la Conferencia de Viena de 1993. Tanto Santa Cruz como otros juristas y personalidades diplomáticas provenientes de países latinoamericanos jugaron un papel preponderante en esos años, relevando la tradición latinoamericanista por los derechos humanos y la democracia. Se suele olvidar que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue adoptada meses antes que la propia Declaración Universal. Otros tantos hitos previos suelen ser ignorados al momento de revisar la historia del derecho internacional de los derechos humanos. Ahí, entre otras cosas, radica la importancia de relevar el papel que jugó don Hernán y otras personalidades del sur global en la conformación de esta disciplina del derecho internacional público. Esta oportunidad nos permite destacar la figura y obra de Santa Cruz, al mismo tiempo que, siguiendo su legado, Chile integra el Consejo de Derechos Humanos y ocupa la presidencia del Consejo Económico y Social, el ECOSOC. Es el legado de Santa Cruz y de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales el que nos lleva al panel de hoy. Incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y los presupuestos resulta fundamental para hacer efectiva la promesa de los Estados al suscribir obligaciones internacionales en este ámbito. Así, el debate de hoy nos permitirá discutir de qué manera los recursos del Estado deben ser asignados considerando criterios de equidad que promuevan la igualdad de género,
y la inclusión de grupos que se encuentran en situación de discriminación y o de exclusión. Asimismo, este diálogo nos permitirá evaluar cómo avanzan los estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, incorporando principios relevantes como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Finalmente, quiero agradecer a los coorganizadores de este evento, el Sistema de Naciones Unidas en Chile y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile, con el liderazgo técnico de la Oficina Regional para América Latina, para América del Sur, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La colaboración entre estas instituciones hace posible este espacio de reflexión sobre una de las temáticas fundamentales en el contexto de recuperación global post-pandemia. Les deseo a las y los panelistas que tengan un fructífero intercambio y a la audiencia que disfrute de este interesante diálogo. Muchas gracias. Agradecemos al ministro Van Claveren y para continuar presentaremos las palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Volker Turk, mediante video. Estimadas, estimados, hace 7 décadas los líderes mundiales adoptaron un texto inspirador para ayudar a encontrar una salida a la tragedia y destrucción generadas por 2 guerras mundiales y facilitar una recuperación económica inclusiva tras la Gran Depresión. Al cumplirse 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que dar las gracias a sus redactores, entre ellos Hernán Santa Cruz, diplomático chileno, que luchó activamente por la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos diálogos celebran su legado. Rindo homenaje a su visión y su valentía. Santa Cruz escribió una vez sobre la dolorosa paradoja de la coexistencia de una riqueza inimaginable con una miseria atroz. Estaba decidido a abordar las profundas desigualdades del mundo. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. La brecha entre ricos y pobres es grande y no se está cerrando. Se estima que 201 millones de personas en América Latina vivían en la pobreza a finales del año pasado. En muchos países, los pueblos indígenas se enfrentan a tasas de pobreza mucho más elevadas. Las zonas rurales doblan las tasas de pobreza extrema de los centros urbanos. La crisis económica mundial ha disparado los precios de los alimentos y la energía y ha sumido en la pobreza a millones de personas más. Ningún país se ha librado de las devastadoras consecuencias sociales y económicas de la pandemia de COVID-19. Y ningún país se librará del impacto humano, medioambiental y económico masivo de la crisis climática a menos que tomemos medidas de amplio alcance y lo hagamos ahora. En tiempos de crisis, las economías se tambalean, la inversión disminuye y el empleo se resiente. Las desigualdades se amplían y profundizan. Pero las economías ancladas en los derechos humanos pueden resistir estos embates. Son economías que distribuyen sus recursos de forma más justa y que dan prioridad y ofrecen protección social, educación y servicios de salud de calidad para todas las personas. Son países que actúan
con decisión frente a la crisis climática son los que garantizan que las personas disfruten de todas sus libertades fundamentales, que tengan el espacio para alzar su voz y exigir sus derechos y que puedan participar activamente en los asuntos que les afectan. Al recordar la visión de Santa Cruz y otros delegados hace 75 años, inspirémonos en el espíritu y la sed de cambio que aportaron a la mesa de redacción. Los gobiernos de la región tienen ahora la oportunidad de revitalizar su compromiso con los derechos humanos. Pueden modificar el rumbo, marcar el camino y lograr un cambio económico y social para bien, luchando contra la corrupción e impulsando reformas fiscales que promuevan contribuciones más justas por parte de los que están en mejor situación y que movilicen recursos para lograr la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Basando las políticas, planes y programas económicos en las obligaciones y principios de los derechos humanos y garantizando que los presupuestos nacionales reflejen provisiones para una inversión sólida en derechos económicos, sociales y culturales, así como en los esfuerzos para alcanzar la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. En esta región se están dando grandes pasos hacia una mayor colaboración en sistemas fiscales globales más eficaces, sostenibles e inclusivos. Son bienvenidos. Y hago eco del llamado del Secretario General de Naciones Unidas a una reforma drástica de la arquitectura financiera internacional. Les insto a todos y todas a apoyar la iniciativa de Bridgetown, un paquete de propuestas que cambiará las reglas del juego para aliviar las dificultades de la deuda, aumentar la inversión en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y garantizar una transformación ecológica de nuestras economías. Por último, me complace que Chile haya ratificado el histórico Acuerdo de Escazú. Se trata de un instrumento esencial que contribuye a actuar frente al cambio climático y a lograr la justicia ambiental en la región. Llamo a aquellos estados de la región que no lo han ratificado aún a hacerlo. Cerrar la brecha de las desigualdades exigirá una voluntad política decidida, garantizando que los derechos humanos sean el cimiento sobre el que se construyen y sostienen nuestras economías. Tendremos más posibilidades que nunca de sanar las fracturas sociales y avanzar hacia la prosperidad, la dignidad y la justicia para todas las personas. Promovamos y volvamos a comprometernos con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Damos las gracias al alto comisionado e invitamos a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, señora María José Torres, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Y bueno, saludo por supuesto a nuestro canciller, Alberto Van Claveren. Muchísimas gracias por haber sido co-líder o líder de estos diálogos de Hernán Santa Cruz, los primeros que se hacen en Chile, a Jan Yarab, el equipo, de verdad, por esta iniciativa, al señor Javier Altamirano, que representa también el compromiso del Ministerio de Justicia con estos temas, y a todas las autoridades. No voy a nombrarles a todos porque si no, no tendríamos oportunidad de seguir adelante.
y también a los colegas del Sistema de Naciones Unidas y al equipo y a todos los y las embajadoras y equipo diplomático que está presente. A mí me pareció bien emocionante y por eso creo que esté presente la familia del señor Hernán Santa Cruz. Les voy a hacer una reflexión personal. Llevo 30 años trabajando en el sistema de las Naciones Unidas y estar hoy aquí justamente pagando tributo, dándole ese espacio que se merece a uno de los fundadores del sistema de las Naciones Unidas, aquellos que fueron visionarios, que se pelearon para que efectivamente encontráramos un espacio a nivel del derecho internacional que nos una y no que nos divida. Yo creo que eso es un mensaje fortísimo que de verdad a nivel ya más personal y para aquellos que son familias, señor Santa Cruz, no se pueden imaginar lo que significa para todos y todas las que hemos hecho de nuestra vida un trabajo en pos de esta causa. Entonces, por eso me parece muy simbólico tener este diálogo que aborde no solamente la trayectoria del señor Santa Cruz, que muy bien ha señalado nuestro canciller, sino también qué significa hoy que celebremos 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando todavía seguimos teniendo debates que son muy similares a los que en aquel momento hicieron necesario que aquellas personas se sentaran a pensar cómo se imaginaban el mundo en el futuro. Entonces creo que precisamente este es el valor agregado de un diálogo como estos, que no solamente nos recuerda lo que ocurrió, sino que nos coloca en clave de actualidad. Uno de los retos más importantes es cómo asociamos esto de los derechos humanos, que en muchas ocasiones se ha convertido como en aquella muletilla adicional en donde hacemos esto y además tenemos un enfoque de derechos humanos en ser un elemento central en la construcción de los presupuestos públicos. Ahí es en donde realmente uno puede medir, ese es el indicador más potente para saber si un Estado está o no colocando a las personas al centro de su acción. En ese sentido, buscar cómo la Declaración Universal marcó un rumbo en el mundo en ese momento nos lleva a volver justamente a esas bases comunes, porque la Declaración Universal trazó una ruta que evitaría las guerras y se encaminaría hacia la justicia. Esa era como la base central, rescatar el valor central del ser humano dentro del diseño de las políticas, no solamente de los países, sino globales. También como las políticas nos permiten crear sociedades más justas. O sea, no estamos hablando de cosas teóricas que nos gusta discutir a los que nos sentamos en las universidades o a los que tenemos como un idealismo porque el mundo viva en paz, sino porque efectivamente la equidad, la justicia y la resiliencia van juntas. Hernán Santa Cruz estuvo no solamente presente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la fundación del Sistema de las Naciones Unidas, lo ha mencionado también el canciller, lo mencionó nuestro alto comisionado, la fundación de la Comisión Económica para América Latina del Sistema de las Naciones Unidas en Chile. De verdad que es un gran honor, creo, desde este espacio del mundo, desde América Latina, tener una comisión que es un lujo. Creo que mis colegas están aquí. Es una de las comisiones económicas que creo ha marcado línea en términos de la defensa de los derechos económicos y sociales y la continúa marcando. Y por eso rescato el punto hecho por parte del alto comisionado, por parte del canciller, de la voz de los latinoamericanos dentro del espacio global, en donde Chile creo que decididamente en este momento quiere ser una de esas voces que se escuchen. Hernán Santa Cruz es un ejemplo de la tradición democrática y su trayectoria revitaliza el valor del multilateralismo. Esto es muy importante justamente cuando estamos cumpliendo 50 años del quiebre de la democracia en Chile. O sea, es doblemente simbólico, no solamente por lo que ya mencionaba también el canciller. Ustedes están volviendo a ser la presidencia del ECOSOC, son miembros del Consejo de Derechos, Consejo de Derechos Humanos y además estamos en Chile conmemorando, mejor dicho, los 50 años del quiebre de la democracia, porque efectivamente los derechos humanos son claves para tener debates serenos de futuro que nos permita no solamente conversar sobre el pacto fiscal, sino también la reforma de las pensiones o incluso ser central al nuevo debate sobre la Constitución en este momento que es tan importante para los y las chilenas, pero también quiero decir que es importantísimo para la comunidad internacional y desde Naciones Unidas estamos de manera
yo creo muy cercana, observando cómo Chile resuelve el tema constitucional, porque creo que va a tener un impacto también en la región. Entonces, todo lo mejor en ese proceso que están ustedes en este momento. Una economía basada en los derechos humanos sitúa a las personas en el centro de las decisiones sobre las inversiones, las políticas económicas y los modelos de negocio, con el objetivo de mejorar de forma considerable el disfrute de los derechos humanos por parte de todos y todas. Es situar el foco en el impacto directo de las decisiones presupuestarias en la vida de las personas. Es decir, es pensar en la economía no solamente como un factor de crecimiento, sino también un factor en donde las personas efectivamente tengan los beneficios de ese crecimiento. Creo que el alto comisionado mencionaba los 200 millones de personas que en América Latina viven hoy en la extrema pobreza, y creo que esto tiene que darnos para pensar si efectivamente ese diseño presupuestario, el diseño de las políticas, el diseño de las acciones de los estados están dirigidos o no a cerrar esta brecha. Para asegurar una mejor calidad de vida para todos y todas, necesitamos continuar pensando, como dice el secretario general, en la arquitectura financiera mundial. Y voy a citar algo que dijo porque me parece tremendamente ejemplificante de lo que se está tratando el debate en este momento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el secretario general dice: los líderes mundiales se comprometieron a erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, a igualar a las mujeres con los hombres, a facilitar la educación, el agua y la justicia para todos y todas. Y ahora están desapareciendo del retrovisor. Cierro comillas. Creo que es una frase que simboliza muy bien en el momento en el que nos encontramos en este momento. Las desigualdades globales y locales siguen obstaculizando las aspiraciones globales acordadas por los miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, cuando todos y todas los líderes mundiales acordaron poner en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la promesa de no dejar a nadie atrás. Y creo que justamente esa muletilla para todos aquellos que hemos trabajado en muchos países donde quizá estos debates sobre derechos humanos no permiten hablar incluso abiertamente de derechos humanos, justamente donde todos los países están de acuerdo es en este tema de no dejar a nadie atrás, que es la forma concreta de aplicar una política efectiva de derechos humanos centrados en las personas. Por eso, este año, en la cumbre de la Asamblea General se dedica justamente a la aceleración, cómo hacemos como líderes mundiales para que se consiga acelerar esta Agenda 2030 y que de alguna manera Chile sabemos que va a ir con una propuesta muy interesante de cómo lo ven a nivel nacional, pero también cómo lo ven a nivel internacional. Por eso celebro este espacio, les animo a que sigamos discutiendo en el debate sobre cómo los derechos humanos, la dignidad humana, la paz y la justicia deben ser parte no solamente de lo que aspiramos, sino de lo que hacemos cada día con nuestro trabajo. Y por eso les agradezco muchísimo este espacio y doy la bienvenida al debate. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la coordinadora residente y a continuación tendrá lugar el panel sobre recursos públicos y la implementación efectiva de derechos. Por ello, invitamos al escenario a la moderadora, señora Matilde Burgos, periodista y conductora de CNN Chile, a la señora Julieta Rossi, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al señor Pablo Jorquera, jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile, y al señor Sergio Chaparro, encargado de política e incidencia de la organización Tax Justice Network y coordinador del área internacional en la ONG colombiana de justicia. Antes de continuar, queremos hacer presente que a partir de este momento, el público presente tendrá la oportunidad de proponer preguntas a los panelistas por escrito. Para estos efectos, les rogamos que tan pronto hayan escrito su pregunta, levanten la mano para que una persona de la organización, habrá 2 a cada lado del salón, acuda a recibirla. En caso de requerir un lápiz o un papel, les rogamos igualmente levantar la mano. El público virtual podrá formular también sus preguntas a través del chat de YouTube y las preguntas serán seleccionadas en atención al tiempo. Ahora damos la palabra a la moderadora Matilde Burgos para iniciar este panel. Muchísimas gracias, Catalina. Muchas gracias también por la invitación. Quiero saludar
a todas las autoridades presentes y decirles que me siento muy honrada de participar en este diálogo, en este año de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el país de origen del señor Hernán Santa Cruz, quien ha hecho con una visión y, como se ha dicho, con una valentía importante llevar a cabo estos derechos a través de recursos, que es lo importante. Lo que escuchábamos también impone un sentido de urgencia al trabajo que se debe hacer por todas las necesidades que van surgiendo a raíz del cambio climático, a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra y a raíz de muchísimos desafíos que se van sumando cada día. Quiero saludar también a todos los que nos siguen por streaming y dar inicio a esta conversación que después los incorporaremos a ustedes a través de las preguntas, así que les pido que puedan redactarlas para incorporarlas luego aquí al panel. Vamos a comenzar nuestra conversación. Los saludo nuevamente, Julieta Rossi, miembro del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, al señor Pablo Jorquera Armijo, jefe de estudios, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Pablo, Sergio Chaparro, encargado de Política e Incidencia de Tax Justice Network. A los tres, gracias por estar con nosotros y comenzamos con Julieta para conocer efectivamente en la práctica cuáles han sido las directrices que han podido diseñar y cómo se han podido implementar en estos últimos años en los países que han sido acogedores de estas medidas. Muchas gracias al Alto Comisionado, al Sistema de Naciones Unidas y al Gobierno de Chile por la invitación a participar en este diálogo, en estos diálogos que me parecen muy relevantes para poner justamente en el centro la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y homenajear en este diálogo justamente a Hernán Santa Cruz, que fue clave en la incorporación de estos derechos en la Declaración Universal. Yo brevemente me parecía importante justamente presentar desarrollos normativos que han tenido lugar a nivel internacional, quizás protagonizados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales justamente en estos años, y luego como paraguas o como introducción a focalizar en el tema de la relación entre recursos públicos, sistemas tributarios y la garantía efectiva de los derechos. En estos años hubo, yo diría, en tres planos centrales se han visualizado, efectivamente implementado desarrollos normativos vinculados a, por un lado, la conceptualización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como derechos humanos fundamentales y en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos. Sabemos que después de la Declaración Universal, a nivel, digamos, en el plano internacional, pero también en el plano regional, se dio luego una fragmentación en la protección de los derechos sociales y estos derechos quedaron, digamos, de alguna manera en un plano de inferioridad en relación a los derechos civiles y políticos. Hoy hay una conceptualización realmente una conceptualización en todos los comités de Naciones Unidas y también en los órganos como el Alto Comisionado y otros, que los sitúa en pie de igualdad y con la misma jerarquía, poniendo en el foco la interdependencia, la interrelación y la indivisibilidad, digamos, de todos los derechos. Por otro lado, en estos años ha habido un desarrollo importantísimo en términos de los contenidos normativos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hace unas décadas quizás no había tanta claridad sobre de qué hablábamos cuando hablamos del derecho al agua, a la salud, cuando hablamos del derecho a una vivienda adecuada, pero hoy por hoy, digamos, estos contenidos han sido precisados. Incluso y últimamente derechos como el derecho a la tierra, el derecho a la ciencia, y últimamente el derecho al ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho humano, ¿no? Y justamente, digamos, pone en el centro, en todo caso, este reconocimiento para enfrentar la emergencia del cambio climático, que fue mencionado, digamos, como una de las amenazas más serias que enfrentamos como humanidad en este momento. Y por otro lado, también hubo un avance importante en los mecanismos de garantía de protección, en la justicia internacional, porque hoy por hoy
tenemos un protocolo facultativo adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que incluye un mecanismo de protección individual, un mecanismo de denuncia individual que permite a los ciudadanos, a las personas, presentar su caso de violación a derechos. Esto era una laguna en el sistema internacional, por años fue una laguna, y en el año 2013 esta laguna se cierra fortaleciendo la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales. Lo mismo sucede en el sistema interamericano cuando hace pocos años, en el 2017, la Corte Interamericana ha adoptado la doctrina de la justiciabilidad directa de estos derechos, importantísimo porque hoy por hoy la Corte y el sistema interamericano en términos generales está abordando la cuestión de las vulneraciones a derechos sociales de manera directa, utilizando la normativa, el artículo 26 de la Convención y otros tratados, digamos, del sistema interamericano. También quería mencionar que un tema fundamental que ha sido precisado también es justamente la igualdad y la no discriminación en esta faceta de igualdad sustantiva. Con la idea, digamos, de proteger y de dar y de adoptar medidas afirmativas específicas para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, a los grupos en situación de mayor desventaja, como las mujeres, los pueblos originarios, las personas afrodescendientes, no voy a mencionar a todos, pero digamos como parámetro, ¿no?, también de evaluar las vulneraciones a los derechos sociales. La igualdad y la no discriminación en su faceta sustantiva es fundamental. Y en este punto, en la precisión de las obligaciones estatales, el marco internacional habla y dice que los estados tienen que adoptar medidas para dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales hasta el máximo de los recursos disponibles, ¿no? El propio pacto, digamos, pone un llamado de atención o incorpora, digamos, la cuestión de los recursos y de la necesidad de que se dediquen el máximo de los recursos disponibles. En este tiempo, tanto el Comité emitió declaraciones específicas, también el Comité de Derechos del Niño, la CEDAW, es decir, los distintos comités de Naciones Unidas han puesto en agenda, han puesto como foco de su trabajo la relación inescindible que hay entre derechos, igualdad y recursos, ¿no? No podemos pensar simplemente en desarrollos normativos o en desarrollos de legislación. Muchas veces hay mucho reconocimiento, ¿no?, a nivel normativo, pero si no se cuadra, digamos, o si no se relaciona con los presupuestos, con los recursos efectivos, estos derechos quedan simplemente en papel. Creo que hoy hay una conciencia, al menos yo hablo desde el punto de vista internacional, una gran conciencia de que es necesario poner el foco en los recursos, poner el foco en cómo los estados tanto gastan, asignan presupuestos, digamos, configuran sus presupuestos, como también recaudan ese dinero. Sin recursos no hay derechos, sin redistribución de recursos no hay igualdad, y no se puede aspirar a sociedades democráticas justas e inclusivas. Y estos parámetros, ¿no?, basados en el enfoque de derechos, en la igualdad de género, condicionan la discrecionalidad del Estado o de los Estados. Los Estados, digamos, no tienen, ¿no?, libre albedrío en configurar sus presupuestos, en configurar sus sistemas tributarios, sino que hoy por hoy tienen claras directrices, claros parámetros para generar, digamos, estas políticas públicas vinculadas a los recursos. Los estándares internacionales han justamente establecido que los estados tienen obligaciones precisas, tanto, como decía antes, en la asignación como en la recaudación de los recursos. En términos generales, uno podría decir las políticas fiscales, entonces, hoy por hoy, deben estar permeadas por el enfoque de derechos y particularmente por las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Estas políticas hoy por hoy están sujetas a un escrutinio internacional, ¿no? Y los estados tienen que rendir cuentas sobre cómo gastan, digamos, y cómo recaudan sus recursos. Esto es una obligación jurídica exigible, ¿no? O sea, pongo la centralidad en este punto. No es mera discreción del Estado, sino que
Hoy podemos, digamos, claramente afirmar que son mandatos jurídicos los que están detrás de estas directrices, de estos parámetros. Si tuviéramos que decir rápidamente algunos de estos parámetros, los estados tienen que asignar recursos prioritariamente a satisfacer derechos de los sectores más desaventajados de la sociedad, aún en épocas de crisis o en épocas donde hay insuficiencia de recursos, justamente, ¿no? Para promover la igualdad sustantiva desde un punto de vista de la interseccionalidad. Ya dijimos, pero los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas con discapacidad, sectores que claramente se encuentran, y pensando en América Latina particularmente, en una situación de exclusión social, económica, cultural. Los estados también tienen que evitar discriminar en la asignación específica de recursos, no por factores prohibidos, como por ejemplo por la condición migratoria, que esto suele ser una situación, digamos, que se verifica frecuentemente en nuestros países. Las personas migrantes quedan por fuera o quedan, digamos, en todo caso se les reconoce menores niveles, por ejemplo, de protección social o de asistencia social. Esto claramente es un proceder prohibido. Por otro lado, los estados tienen que asignar recursos para satisfacer niveles esenciales o niveles mínimos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuando hay escasez como siempre, los recursos son finitos, hay restricción de recursos, y en primer lugar, entonces, los estados tienen que dedicar sus esfuerzos a garantizar esos niveles mínimos. Por ejemplo, pienso en el derecho a la salud, deben garantizar sistemas de atención primaria de salud robustos, que sean accesibles y asequibles para la población. Y por otro lado, hay un claro mandato de no regresividad, ¿no? O sea, los estados tienen que progresivamente ir cumpliendo niveles adicionales de los derechos económicos, sociales y culturales, y entonces no pueden retroceder en ese camino. Solamente en casos muy excepcionales, medidas regresivas podrían ser, en todo caso, válidas. ¿Puedo seguir un poquito? Sí. Bueno, y entonces también hay otros principios vinculados a la recaudación de recursos, como decía antes. En los últimos años se ha puesto el foco también en cómo los estados recaudan. Los estados tienen que movilizar el máximo de los recursos disponibles. No solamente son los recursos del año fiscal en curso, sino que los estados tienen que movilizar recursos. Y para eso entonces el foco internacional hoy por hoy también está puesto en los sistemas tributarios. Y los sistemas tributarios, entonces, hay algunas indicaciones, algunas directrices. Por ejemplo, los sistemas tributarios tienen que ser progresivos y no regresivos, es decir, tienen que cargar en aquellos sectores, en aquellas personas que más capacidad de pago tienen y no en quienes menos tienen. Generalmente nuestra región, lo sabemos, sus sistemas tributarios son más bien regresivos, ¿no? Están vinculados con o están focalizados en sistemas, en impuestos indirectos, impuestos sobre el consumo y mucho menos sobre la renta, sobre la riqueza, sobre las grandes fortunas, sobre el patrimonio. De eso vamos a hablar también, pero para la primera ronda de intervenciones, dejémoslo hasta acá porque vamos a hablar del tema de la recaudación a propósito también de nuestra discusión interna sobre el pacto fiscal, qué es lo que se hace, cómo se hace. Y para seguir le voy a dar la palabra a Pablo, porque, bueno, tenemos estos parámetros jurídicos, pero todo Estado que quiere trabajar en pos del bien de la ciudadanía, uno diría que tiene que tener un foco de derechos humanos, pero ¿cómo se hace esa línea divisoria en lo que un Estado por sí tiene que proveer a la visión de derechos humanos? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo se puede hacer la distribución separadamente? Primero que todo, saludar a la audiencia, agradecer a la Cancillería, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Sistema de Naciones Unidas por la invitación. Efectivamente, para nosotros como Dirección de Presupuestos esto es un tema relevante, y la pregunta que nos hace respecto de cómo distinguir es precisamente, creo que la respuesta tiene que ver con que es comprender que el presupuesto, o sea, que aquí la respuesta no es de sí o no,
¿no? No es de blancos o negros, no es de si tiene o no tiene. Tenemos que agregarle un poquito de grises a la historia. Y entender que el presupuesto es un ciclo. Y un poco como decía Julieta, tenemos que entender que no es solo la asignación y el gasto, sino también cómo hacemos la recaudación. Lo vamos a ver después. Pero en términos de la asignación o del gasto, también tenemos que entender que el presupuesto es un ciclo. Entonces tenemos que entender que en la parte inicial del ciclo, en el diseño de las políticas públicas, tenemos que tener la perspectiva de derechos humanos. Y cuando estamos diseñando o proponiéndole a la dirección de presupuesto una nueva asignación, un nuevo programa, tenemos que entender cómo, por ejemplo, cuando hacemos un programa público, no tenemos que discriminar a ciertas poblaciones, o tenemos que hacer que cuando lo diseñamos, ciertas poblaciones no se sientan discriminadas o tengan menos voluntad de acceder o no a un programa público, ¿no? Entonces, eso es cómo incorporamos la perspectiva de diseño de derechos humanos en el diseño de la política pública, que es la primera etapa del ciclo presupuestario. Pero, por ejemplo, también en la última etapa, cómo hacemos la evaluación de políticas públicas. Ahora que está muy en discusión la eficiencia del gasto, bueno, tenemos que avanzar en evaluar mejor nuestro gasto. Pero para eso tenemos que conocer qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, ¿no? Y entonces entender, y ahí, por ejemplo, como dando ejemplo de lo que nosotros hoy día estamos haciendo en la dirección de presupuesto, nosotros preguntamos cuál es el objetivo de esta política pública, o cuál es el objeto principal, qué población se ve beneficiada, si son personas o no, pueden no ser personas, pueden ser empresas. En el caso de las personas, por ejemplo, les preguntamos, distínganos entre género, para ver si es que hay o no una desigualdad en el acceso, o cómo podemos fomentar eso. Entonces, para la evaluación de políticas públicas también podemos tener la perspectiva de derechos humanos. ¿Cuánto se está aplicando esta medida? Este enfoque más bien. O sea, este ha sido un enfoque creciente desde principios de los años 2000. La Dirección de Presupuesto ha ido incorporando el seguimiento de programas públicos. La matriz de marco lógico se ha usado desde el inicio para el diseño de políticas públicas. Después de eso lo hemos ido integrando. Hoy día existe el Banco Integrado de Proyectos Sociales y No Sociales, y ahí tenemos la información de qué tipo de poblaciones se ataca, o sea, se busca afectar con la política pública. Entonces, y al final, y el último componente, o el componente quizás más evidente, es el de la ley de presupuesto, el gasto, ¿no? Que también ahí hay un desafío, porque la ley de presupuesto es un documento, un libro muy grande, gordo, poco visible, donde además la orientación es una perspectiva económica del gasto, es decir, ¿qué voy a hacer? Contratar gente, hacer una inversión, etc. No, ¿para qué estoy gastando? Entonces, el desafío hoy en el desafío en que nosotros estamos, y el desafío de las muchas oficinas de presupuesto en el mundo, es hacer un diálogo o una traducción entre esa orientación económica de en qué se gasta con el para qué. Y ahí nosotros estamos desarrollando, trabajamos con UNICEF, por ejemplo, en medir el gasto público orientado a niñez. Estamos haciendo un proyecto de gasto público con perspectiva de género para entender qué programas públicos tienen perspectiva de género, también con matices, porque cuál es su objetivo principal, afectar la igualdad de género, pero también no es su objetivo principal, pero sí su objetivo secundario, y ahí uno puede tener matices y grises para poder tener una discusión un poco más rica. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de generar en gasto climático también estamos tratando de medir. Y ese diálogo y esa conversación es lo que nos permite después, además, entregar información tanto al Parlamento, que es el colegislador en términos de presupuesto, y con quien codecidimos, pero también a la sociedad civil y a la sociedad en general, para poder evaluar y mirar cuánto estamos afectando con el presupuesto y cuánto estamos gastando con perspectiva de derechos humanos. Está la conciencia, como decía Julieta, de que no se puede retroceder de un punto a otro, de que en el presupuesto, por ejemplo, que se va a discutir a partir de septiembre, no podemos ir atrás de lo que se ha asignado ya en materia de género o en materia de niñez. Creo que efectivamente medir eso nos permite poder poner a disposición del Parlamento y de la sociedad en general, decir, mira, esto es lo que se está gastando, efectivamente de aquí debiésemos crecer, o en gasto climático, etc. Y quisiera agregar otra dimensión, que efectivamente hoy día cuando se discute la eficiencia del gasto, precisamente hay gente que propone recortar programas como solución a los problemas. Lo que nosotros decimos es que, al revés, lo que nosotros tenemos que mirar es evaluar el programa, entender qué es lo que está fallando, porque a veces lo que puede estar fallando es que un programa tiene un objetivo de llegar a esta población
Y no estamos considerando en su diseño que ciertas poblaciones tienen más dificultad para llegar a ese programa, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos no es recortar esos recursos, sino invertir más recursos para poder hacer una asignación sin discriminación entre poblaciones en ese programa. Entonces, de hecho, efectivamente, tenemos que entregar esa información para no para reducir presupuestos, sino para incrementarlo y que sea una línea base desde lo que estamos gastando para avanzar en la equidad y en la igualdad. Muy bien. Bueno, ahora necesitamos saber cómo se consiguen esos recursos. Y Sergio nos puede dar algunas luces desde la Tax Justice Network, que es la agrupación a la que representa, que es una organización no gubernamental donde participan muchísimos expertos y donde ustedes han desarrollado y tienen bastante claro cuáles son las mejores formas de conseguir este presupuesto, que es lo más eficaz. Y te lo quiero preguntar desde la perspectiva en la que estamos discutiendo acá en Chile, ¿qué es lo más eficaz? ¿Una carga impositiva o una facilitación de crecimiento? Eso es la discusión hoy. ¿Poner más impuestos o generar más riqueza sin afectar los impuestos? Incluso hay quienes sostienen bajar los impuestos para poder conseguir un crecimiento, que es lo que lleva a la obtención de recursos. Muchas gracias, Matilde. Para empezar, quisiera agradecer también la invitación a la Cancillería, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y por supuesto también al Sistema de Naciones Unidas y a todas las personas que han trabajado para hacer este evento posible. Es un honor para mí estar aquí y para Tax Justice Network también participar en este diálogo. Respecto a tu pregunta, Matilde, claro, yo creo que es necesario aclarar primero que subir los impuestos no necesariamente se opone al crecimiento. No hay un dilema, o es más bien un falso dilema, el hecho de decir que aumentar la carga impositiva necesariamente va a generar obstáculos para el crecimiento. Por supuesto, depende del diseño adecuado de las reformas tributarias, pero es perfectamente compatible el objetivo de aumentar la recaudación con el objetivo de promover el crecimiento y combatir las desigualdades. Es más, yo diría que en muchos contextos, incluido América Latina y también Chile, por supuesto no es una excepción a esto, no solamente es posible conciliar mayor recaudación con mayor crecimiento, sino que es necesario para impulsar el crecimiento también fortalecer la capacidad tributaria de los estados. Y lo es, entre otras cosas, porque los países que, por ejemplo, han alcanzado unos niveles de competitividad de sus economías, lo han hecho a partir no solo de diseñar unos sistemas de protección social robustos para su población, sino también por el hecho de que tienen una capacidad tributaria que les permite invertir en infraestructura que fortalece la competitividad del sector privado, que por ejemplo provee unos servicios de calidad no solamente para la población, sino también para las empresas, y en general que producto de tener una capacidad tributaria robusta, ¿no?, pueden lograr sobrevivir en un entorno competitivo como el que vivimos actualmente en la economía global. Entonces, el tema es que se han impuesto una serie de mitos, si se quiere, que realmente no están basados en evidencia y obstaculizan la discusión. Claro, estos mitos en buena medida se han impuesto producto de también el debate ideológico y esta posición dominante, digamos, de hacer un mundo a la medida del capital, donde el capital, por ejemplo, puede, bajo la idea de que si un país cobra más impuestos, migrar fácilmente hacia otro país y con eso, digamos, presionar para que en el debate público se cale esta idea de que realmente los impuestos van en contra del crecimiento. Pero realmente, si hay un tema que además del cambio climático le aplique el lema de Hernán Santa Cruz, que creo que es fundamental para este debate, cooperar o perecer, es el tema de tributario a nivel internacional. Los países ricos, con la crisis del 2009, se dieron cuenta que realmente
los recortes presupuestarios que implicaban no tener un Estado con recaudo suficiente, llevaban a unas consecuencias terribles sobre su propia población en términos de lo que significaban las políticas de recorte de gasto público, las denominadas políticas de austeridad. Esa crisis impulsó a que los países ricos se comprometieran con una agenda de combate a la elusión tributaria a nivel internacional y también de tratar de restringir la competencia tributaria que ha llevado a una carrera a la baja en impuestos a los más ricos y a las corporaciones. Precisamente porque decían, claro, si no cooperamos, perecemos. O sea, si los estados se dejan entrar, dejan poner en esa lógica de decir, tenemos que atraer inversión sobre la base de bajar impuestos, pues básicamente entran en una carrera casi que autodestructiva donde no van a poder cumplir con los derechos de la población, ni tampoco van a poder garantizar economías competitivas mediante la inversión en infraestructura y en otros temas claves. El tema de esa agenda que se dio con la OCDE, que se conoce como la agenda BEPS por sus siglas en inglés para algo que es muy técnico, que se conoce como el combate a el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación y la erosión de la base gravable, la agenda BEPS, pues básicamente es que es una agenda que se construyó y se diseñó desde los países más ricos y que no ha tenido en cuenta el interés de los países de ingresos medios o bajos. Pero actualmente, y quisiera señalar esto porque creo que tiene mucho que ver tanto con la discusión, las discusiones fundamentales que el sistema de Naciones Unidas está dando, como la Cancillería, por ejemplo, es que asistimos a una revolución democrática a nivel global para tratar de hacer esa agenda más inclusiva y que esa agenda realmente tenga en cuenta las perspectivas de los países de ingresos medios y bajos. Y voy a poner dos ejemplos muy corticos de esta revolución democrática. El primero es que el año pasado, en el mes de diciembre, se aprobó una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsada por la Unión Africana, que llama a fortalecer la inclusión en la cooperación tributaria a nivel global y le encargó al secretario general de Naciones Unidas elaborar un informe cuyo borrador no editado salió justamente ayer, en el que le pide al secretario de Naciones Unidas que informe a la Asamblea General sobre opciones para hacer de esta cooperación tributaria internacional algo mucho más inclusivo. Y en este informe se propone un mayor rol de Naciones Unidas para reemplazar o progresivamente complementar lo que viene haciendo la OCDE en este campo para generar una convención tributaria de Naciones Unidas. Ese tema es clave, ha sido impulsado por los países africanos y la respuesta latinoamericana frente a este cambio de escenario a nivel global ha sido, con un liderazgo del gobierno chileno, del gobierno colombiano y del gobierno de Brasil, convocar a una cumbre, la primera cumbre que se realizó hace 2 semanas en Cartagena, por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que precisamente reconociendo este hecho trata de decir, los países latinoamericanos por no haber cooperado, hemos enfrentado un escenario de discusión internacional en condiciones de debilidad, donde hemos tenido que aceptar las normas que se nos imponen y no hemos sido parte en la elaboración fundamental de esas normas con nuestros propios intereses. Entonces, de esa cumbre surgió la creación de una plataforma permanente de cooperación para coordinar las posiciones en los escenarios de negociación internacional, incluida la OCDE y las Naciones Unidas. Yo creo que una forma de seguir el legado de Hernán Santa Cruz en este contexto es apostar por ese mayor protagonismo de Naciones Unidas que realmente haga lo que la agenda de la OCDE no ha hecho. La OCDE lleva 10 años, digamos, con esta agenda BEPS, pero 60 años, digamos, con el control del diseño de los estándares tributarios internacionales. Y lo que vemos es que año a año, no solamente con nuestras cifras en Tax Justice Network, sino con cualquier evaluación independiente, los abusos fiscales transnacionales no han parado de aumentar. Entonces, necesitamos un rol de Naciones Unidas para hacer de la cooperación tributaria una realidad y en ese sentido seguir hoy con los desafíos contemporáneos el legado de Hernán Santa Cruz.
Se me ocurren muchísimas preguntas, pero vamos por partes. Porque tenemos también el desafío de que las metas cada vez son más cortoplacistas por el ciclo político que tiene cada uno de los gobiernos. Cada uno de los gobiernos quiere tener resultados dentro de su mandato y eso probablemente va en contra de una mirada a largo plazo que pudiera tener este marco. Y eso lo podemos debatir. También como cada una de las ideologías de los países que integran un pacto, más allá de que formemos una comunidad, hay competencia y cómo se libre esa competencia. Pero la pregunta que viene se la quiero hacer a Julieta, porque tú decías, Julieta, que hay parámetros jurídicos que hay que cumplir para, digamos, cumplir con los tratados y con los acuerdos a los que se han comprometido los países. ¿Cuál ha sido la experiencia del cumplimiento de estos parámetros jurídicos? ¿Cuáles son, digamos, los ejemplos que podríamos destacar como modelos a seguir? ¿Y qué pasa con los que no cumplen? Bueno, yo podría decir que, digamos, quizás en términos globales, como venimos viendo y es el diagnóstico, digamos, justamente hay muchos incumplimientos. O sea, nosotros tenemos un marco normativo que es bastante robusto, ¿no? Potente en términos del reconocimiento de los derechos humanos en general, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en particular, y más recientemente del derecho al ambiente, de la igualdad como un parámetro transversal, de la igualdad sustantiva. Creo que un punto justamente y que nos congrega es la falta de implementación de ese marco jurídico internacional. Digo en términos generales porque si nosotros vemos, y bueno, fue un poco el diagnóstico de la desigualdad, de la falta de acceso a derechos básicos por parte de muchísimas personas, de millones de personas, de la desigualdad y la exclusión social, vemos que el sistema está dando pocos frutos, ¿no? El sistema internacional quizás como lo pensó Hernán Santa Cruz justamente, y la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, digamos, está siendo corto, o sea, no logra dar, no logra esa implementación. Creo que un foco justamente tiene que ser la implementación. El sistema multilateral de alguna manera está en crisis, ¿no? Y el sistema de Naciones Unidas, uno podría decir, está en un proceso de revisión necesario porque las instituciones globales hoy por hoy, digamos, no están dando cuenta de los desafíos, ¿no? Yo creo que es necesario una cooperación internacional renovada, con base en otros parámetros. Incluso el sistema de derechos humanos necesita revisitarse, reanalizarse para que efectivamente, digamos, todo ese marco normativo tan potente, porque si uno mira, ¿no?, las cartas de derechos, todos los tratados de derechos humanos, cada vez tenemos más declaraciones que incluyen a más grupos, con obligaciones estatales quizás más todavía, más robustas, más potentes. Eso, sin embargo, luego no logra traducirse a la práctica, o en términos generales, uno diría, el diagnóstico es que no logra traducirse a la práctica. Entonces, creo que volver a analizar, revisitar cuáles son estas instituciones globales, cuáles son las instituciones en materia de derechos humanos, es clave para poder enfrentar las crisis actuales, ¿no? La crisis como el cambio climático, la crisis de desigualdad, la crisis de los cuidados, la pandemia que tuvimos y que tenemos los efectos tan agudos y graves hoy por hoy, pero que probablemente tengamos nuevas pandemias. Entonces, creo que es necesario reapostar o apostar al multilateralismo, ¿no? Eso sin duda. Apostar al acoplamiento entre los sistemas nacionales y los sistemas internacionales de derechos humanos. Creo que la salida claramente no es, como plantean quizás algunos países, es, ¿no?, más bien replegarse y desacoplar el sistema nacional respecto de los sistemas internacionales de derechos humanos. Creo que por ahí no es la salida. Y en particular, quizás en América Latina, me parece que justamente
hay que redoblar los esfuerzos, ¿no? para generar una articulación entre los sistemas nacionales constitucionales y los sistemas internacionales de protección. Esta ha sido la tradición latinoamericana, ¿no? Apostar al cumplimiento de esos tratados, incorporar los sistemas internacionales en los sistemas nacionales, hacer carne a través de políticas públicas con enfoque de derechos, que esto es un proceso que claramente lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva recursos, ¿no? Pero para hacer o para permitir una implementación real es necesario hacer esa articulación, ¿no? Y esa bajada de estos estándares y principios que existen, que están ahí en las políticas públicas, en las decisiones judiciales. Creo que considerar cómo ha sido la tradición latinoamericana, el sistema internacional y los pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional, como parte de un bloque de constitucionalidad, ¿no? Entre el sistema y los derechos constitucionales nacionales y los derechos humanos internacionales es clave. No generar, digamos, dicotomías entre ambos sistemas. Creo que esa es una pauta fundamental para lograr una garantía efectiva de estos derechos y para lograr y fortalecer los sistemas internacionales de derechos humanos que claramente necesitan poner el foco, como vos decías, en la implementación, ¿no? En la implementación a través de políticas públicas nacionales, de la asignación de recursos públicos, de tener sistemas recaudatorios, digamos, más progresivos. Entonces creo que por ahí hay varias luces también a nivel internacional, uno podría decir, como dijo el alto comisionado en términos de esta discusión sobre la arquitectura financiera internacional, porque un punto clave en este diagnóstico bastante pesimista es que el sistema internacional y financiero y tributario va por un camino y los derechos humanos en general y los derechos sociales van por otro camino, ¿no? Este sistema económico actual, el capitalismo financiero global, digamos, no es posible si queremos realmente la garantía de todo este marco internacional de derechos que desde digamos, el 45 y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido puesto como un ideal que la humanidad se debe, ¿no? debe intentar cumplir. Pero creo que para terminar que hay luces, ¿no? Que hay luces en términos del esfuerzo, de los esfuerzos internacionales por revisitar y reanalizar, digamos, los acuerdos globales para tener una gobernanza que efectivamente pueda ser efectiva en relación a los derechos humanos y la igualdad, que es un tema crucial como venimos sosteniendo. Porque además los desafíos cada vez son más globales, pensando en el cambio climático, pensando en las guerras, viendo la experiencia de la pandemia. Pablo, vamos a algo bien concreto, porque en mayo recién de 2023, durante una visita oficial a Chile, el relator especial de Medio Ambiente de Naciones Unidas, David Boyd, estuvo visitando el país, estuvo en el norte, estuvo en el Salar de Atacama, estuvo visitando las salmoneras y estuvo en la zona central, en la bahía de Quintero Puchuncaví, donde quedó especial y tristemente impresionado por la vida que están llevando esas poblaciones cuando hay niños que tienen que dejar de ir al colegio porque hay episodios críticos de contaminación donde se están afectando sus derechos básicos, y él insiste en que el Estado de Chile tiene que aumentar el presupuesto de medio ambiente, que hoy alcanza el 0,17% del presupuesto nacional. ¿Cómo desde presupuesto se hacen cargo de esta recomendación? Una pregunta difícil. A ver, quizás antes del presupuesto, o sea, efectivamente este en particular es un tema que requiere una mirada más amplia, ¿no? O sea, no es solo presupuesto. Tenemos alguna respuesta a eso, pero efectivamente requiere, como decía Sergio, el tema del cambio climático es quizás el tema más donde, bueno, junto con tributos, donde se requiere cooperación, ¿no? Y no solo son recursos, sino también una mirada de regulación, una mirada mucho más compleja. Y ahí tenemos varios antecedentes quizás previos a algunas cosas. Firmamos el año pasado el Acuerdo de Escazú, ya lo destacó el alto comisionado. Estamos preparando una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que va a modernizar un poco ese tema. Pero también, por ejemplo,
aprobamos después de 13 años de tramitación la ley SBAP, de protección de áreas protegidas, que se lleva la protección de las áreas protegidas al Ministerio de Medio Ambiente. O sea que no es solo más recursos, porque sí trae más recursos, casi, por aquí tengo el número, pero no solo más recursos, sino también una mirada institucional de cómo enfrentamos estos temas, ¿no? Entonces, respecto de Quintero Cunchucaví, también efectivamente esta administración presentó, o sea, ha hecho a través de Codelco y Enami, materializado en un proyecto de ley, avanzar en el cierre de la refinería. Entonces, efectivamente tenemos una serie de elementos que no solamente son presupuestos, sino una mirada más completa para enfrentar el problema. Pero también destacar y relacionándolo un poco con lo que conversábamos recién respecto de los presupuestos, de que la importancia de medir los presupuestos, de medir y de dar cuenta de cuánto es el esfuerzo fiscal que estamos haciendo en diferentes materias. Efectivamente ahí el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio pequeño, que efectivamente tiene un presupuesto pequeñito, como ya señalaron, pero efectivamente el esfuerzo fiscal que se hace en materias de cambio climático es mucho más amplio. Y ahí, tomando lo que decía recién, o sea, hay que traducir desde la clasificación económica del gasto hacia la clasificación funcional, hacia el para qué. Y en ese sentido, estamos haciendo hicimos el año pasado un piloto de medir y fuimos a ver al Banco Integrado de Proyectos Sociales y No Sociales que programas públicos que tenían su ficha, su matriz de marco lógico, su teoría de cambio, buscaban afectar eso. Y ahí encontramos 58 programas, ¿ya?, que representan un esfuerzo pequeño, pero el 1.2 del presupuesto total, ya empezamos a crecer un poco más, que tienen como objetivo enfrentar el cambio climático, ¿ya? 15% de eso es mitigación, adaptación o mixto. Y esos son orientaciones o clasificaciones internacionales. No es una clasificación que inventamos nosotros, es la OCDE que nos dice, bueno, mídalo así, con esta metodología, así avanza la mitigación o a la adaptación. ¿Y dónde están esos programas? Están en diferentes ministerios, no solo en el Ministerio de Medio Ambiente, en Agricultura hay 20 programas, en Energía, en el Ministerio de Economía, etc. Claro, y es posible medir el éxito viendo más que el análisis de cada uno de los presupuestos, cómo va avanzando la comunidad. Quiero dejarlo hasta ahí porque nos queda muy poco tiempo y quiero seguir con Sergio y también con una última pregunta para Julieta por el sistema multilateral que está en crisis. Pero vamos con el tema de los impuestos. Los impuestos tú decías que son necesarios, que no son contraproducentes con el crecimiento, que se pueden conjugar para que vayan de la mano. ¿Son los impuestos una herramienta de focalización de recursos más eficiente que el propio crecimiento? Digamos, yo creo que el asunto que hay que comprender es que las capacidades, promover la garantía de derechos y promover la competitividad de las economías, ¿no?, requiere cooperaciones público-privadas que cada vez más sofisticadas, si se quiere. Entonces, no se debe ver, digamos, la fortaleza tributaria y en eficiencia del gasto del sector público como algo opcional a, digamos, impulsar al sector privado. Por el contrario, son cosas complementarias. Y voy a situar esto muy brevemente, digamos, en la discusión global, porque mientras que estamos viendo que Estados Unidos aprobó la Inflation Reduction Act, que es de alguna manera la pieza legislativa más ambiciosa que se ha hecho en términos de renovar la política industrial de Estados Unidos para impulsar un crecimiento verde, un poco respondiendo a el rezago frente a China, y lo que está haciendo Europa son iniciativas similares, incluyendo el Green New Deal, su propio pacto verde, para precisamente lograr que el Estado, no solo con la política fiscal, sino con la política monetaria, impulse la competitividad de su sector privado, ¿no?,
lo que estamos viendo en nuestros países es que estamos quedando rezagados, porque acá todavía estamos estancados en discusiones como la disyuntiva de si subimos impuestos o impulsamos el crecimiento cuando no son opciones excluyentes, ¿sí? Entonces, mientras que a nivel global Europa y Estados Unidos están poniéndole turbinas a su política industrial, reconociendo que el Estado tiene que, por ejemplo, promover la industria de microchips, y eso implica inversión de recursos cuantiosa, ¿sí? O, por ejemplo, hacer una política de infraestructura de construcción, digamos, de infraestructura verde a gran escala, que también implica recursos del gobierno federal cuantiosos. Nosotros todavía discutimos, por ejemplo, si de alguna manera el Estado tiene o no que subir impuestos, porque eso puede afectar la competitividad del sector productivo, cuando estamos en términos de las capacidades que el Estado tiene que tener y de los recursos disponibles que tiene que invertir, a años luz de lograr entonces emparejarnos, digamos, con el tipo de colaboraciones público-privadas que se están dando en los países más ricos. Entonces, yo creo que esa forma de abordar los debates es muy contraproducente para nuestro propio proyecto de desarrollo. Y la tributación tiene que ser pensada en un contexto de, bueno, y nosotros como región, como América Latina y el Caribe y como países específicos, ¿cómo vamos a afrontar ese desafío? Entonces, necesitamos, por supuesto, financiar una transición energética que no solamente que no refuerce la dependencia de recaudo de el sector primario exportador y de la extracción de materias primas, sino que nos permita financiar una política industrial capaz de aprovechar las ventajas que tenemos debido a la dotación de recursos naturales, como el litio que tenemos, pero con un grado de industrialización. Y eso no lo vamos a lograr si nos quedamos preguntándonos si el Estado es demasiado grande en nuestros países, cuando en promedio América Latina recauda alrededor del 21% de su PIB y los países de la OCDE ya están en el 35% en promedio, ¿sí? Entonces, reenfocar las discusiones es fundamental para, digamos, no rezagarnos frente a lo que está demandando el mundo hoy. Tenemos una discusión fuerte en ese ámbito, pero también tenemos una discusión fuerte en otro ámbito porque estamos debatiendo una nueva constitución y hemos visto en las últimas enmiendas y también en declaraciones, no solamente de los que están en el proceso, sino que de un sector político que no solamente se está dando en Chile, sino que lo estamos viendo a nivel global, que es el cuestionamiento al sistema multilateral, al cuestionamiento a Naciones Unidas, y sobre todo, ¿qué predomina? Si predominan las legislaciones internas, si predominan los tratados internacionales a los que ha suscrito los países. ¿Cómo estás viendo esa discusión, Julieta? ¿Y cuál es la recomendación? ¿Qué puntos a tener en vista frente a ese debate? Bueno, en base a ese debate, o sea, yo un poco en la pregunta anterior algo comenté, me parece que no es una cuestión de pensar en sistemas desarticulados, en sistemas que vayan por carriles distintos, ¿no? El sistema nacional doméstico de derechos humanos y el sistema internacional. Creo que tiene que haber una articulación. Esa articulación, digamos, ya se ha dado. Uno puede pensar en las reformas constitucionales de América Latina desde los 80 en adelante, empezando por Chile, pero después, digamos, casi todos los países pasaron por procesos de reforma constitucional. Bueno, ahora justamente está en ese proceso Chile, pero en ese proceso hubo una decisión muy clara de los países de poner a los derechos humanos en el centro, ¿no? Y de poner a los derechos humanos, uno podría decir, como un compromiso ético, político, jurídico, para poder configurar democracias sustantivas, democracias justas, democracias inclusivas. Y decía, como decía antes, los derechos humanos como un faro, ¿no? Como un elemento central y como un componente central, digamos, de esa construcción democrática. Y ¿Pueden los países usar su derecho interno para no cumplir? Por eso yo decía, en principio, toda esta tradición latinoamericana genera, digamos, un bloque entre el sistema nacional de derechos y el sistema internacional. Entonces no sería posible argumentar
el incumplimiento de los derechos internacionales y de los pactos internacionales con argumentos nacionales. Eso sería en contra incluso de normativa muy básica del derecho internacional general. Los estados no pueden incumplir derecho internacional argumentando derecho interno. Entonces eso no sería posible. Como yo decía antes, la tradición latinoamericana ha ido hacia articular los sistemas, no hacia generar oposiciones, ¿no? Y contradicciones, sino a generar interpretaciones armónicas entre los derechos nacionales, constitucionales, de los derechos humanos y los derechos protegidos en tratados internacionales que son parte del derecho interno, ¿no? Generalmente todas estas constituciones o estos procesos constitucionales han incorporado, como decía antes, los tratados de derechos humanos a nivel constitucional o a nivel supralegal, ¿no? Como en una máxima jerarquía. Entonces no sería posible, ¿no? Generar, digamos, como decía, esta fragmentación, esta oposición entre el orden nacional y el orden internacional. Hay argumentos de derecho internacional muy claros en ese sentido, ¿no? Un Estado que quisiera ir por esa ruta incumpliría normativa internacional básica, ¿sí? Otro principio también muy importante es el principio pro homine, o el principio pro persona ahora, más bien, ¿no? Los derechos se tienen que interpretar siempre de la manera más favorable y más extensiva posible hacia el ser humano. Eso es un principio fundamental del marco de derechos humanos. Entonces, si se opone o si se pone el derecho interno como límite al derecho internacional, también eso sería una contradicción con este principio básico del derecho internacional de los derechos humanos. Muy importante tener presente la discusión. Nos queda una última pregunta, que es una pregunta que surgió de las que ustedes nos enviaron, pero en pos del tiempo quiero dirigirla hacia Pablo y a Sergio brevemente, y es la siguiente. ¿Consideran ustedes que la descentralización fiscal puede garantizar o contribuir a garantizar los derechos humanos en las zonas más vulnerables como las zonas rurales? Bueno, breve, por favor. Muy breve, sí. Yo creo que la descentralización tiene que diseñarse en una forma que fortalezca las capacidades de gestión para garantizar que las inversiones que se van a hacer por parte de los gobiernos descentralizados sean inversiones de calidad, alineadas con los derechos humanos, y no puede ser, digamos, como un proceso en el que se suponga que la mera distribución de competencias hacia gobiernos locales por sí va a asegurar que eso se cumpla. Entonces yo creo que hay muchos modelos que América Latina ha explorado de acompañamiento, por ejemplo, del gobierno central a las regiones bajo, por ejemplo, sistemas de evaluación de desempeño con información basada en indicadores sobre el impacto de las políticas públicas que pueden permitir progresivamente ir descentralizando competencias en formas que se ve reflejado en un aumento en la calidad del gasto y no en un despilfarro de recursos. Entonces, el diseño de la descentralización es fundamental, pero la descentralización, claro, es un objetivo que es importante para acercar las demandas ciudadanas, la gestión estatal a las demandas ciudadanas. Sí. Una cosa previa relacionada con lo que hablamos de cambio climático. Otro elemento que puede tener también la política tributaria no solamente es la recaudación, sino también cierta modelación del comportamiento de las personas. Entonces, también podemos usar, y en eso la actual administración está preparando un paquete de impuestos correctivos que se le ha denominado, que es cómo usamos la política tributaria para modelar el comportamiento de ciertas empresas, ciertas personas, hacia comportamientos más sustentables, ¿no? Entonces, ese es otro camino que estamos utilizando para enfrentar impuestos verdes, eso sí. Y efectivamente ahí hay un camino. Y respecto de la descentralización fiscal, de hecho, esta administración presentó hace poco una ley de descentralización fiscal, porque es un desafío que no es tan sencillo, porque efectivamente está el elemento que dice Sergio, que hay que avanzar en dotar de capacidad a las regiones. Hay que transferir ciertas competencias porque efectivamente es en lo local donde se está más cerca del problema y donde se pueden tomar decisiones muchas veces mejor orientadas a las necesidades de los ciudadanos, efectivamente. Pero tenemos que tener cuidado, y ahí se requiere coordinación también intrapaís, ya no solamente regional, porque hay que tener cuidado con replicar desigualdades, porque efectivamente hay, o sea, lo que tiene que preocuparse
el gobierno federal, es de la equidad interregional también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dar total libertad, replicar las desigualdades a través de dotar de la capacidad de recaudación absoluta a las regiones. Entonces se requiere coordinación, se requiere una política tributaria central, pero en coordinación con las regiones. Y también una pata fundamental es el control y la transparencia, porque si hay que dotamos de mayor autonomía, también tiene que venir con una contrapata de control y transparencia. Es lo que estamos también analizando internamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les quiero agradecer, Sergio Chamorro, Julieta Rossi, Pablo Jorquera, por haber tenido esta conversación que seguramente nos va a dar ideas para seguir el debate en cada una de nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias. Gracias por habernos escuchado también, sobre todo los que nos están siguiendo desde distintos puntos del planeta a través de streaming. Muchas gracias. Agradecemos a la moderadora y los panelistas por tan interesante intercambio y los invitamos a tomar asiento en la audiencia para dar inicio a las palabras de cierre. Para esta parte de cierre del homenaje a don Hernán Santa Cruz, queremos invitar primeramente a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sistema de las Naciones Unidas en Chile, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la oportunidad que se nos ha brindado para refrendar el legado del embajador Hernán Santa Cruz. Justo en el año 2023, en que celebramos los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quiero destacar algunas de las palabras y algunas de las líneas por las que abogó el embajador Hernán Santa Cruz. Fue clave, como se decía anteriormente, en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos y abogó con fuerza por un pronunciamiento robusto contra la pena de muerte y la tortura. Y también propuso, como se dijo anteriormente también, con la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos y con un nivel de protección semejante, porque señaló que ellos eran la base para la efectiva libertad. Creo que estas ideas son sustantivas también en el año en que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, en donde sabemos que situaciones como la tortura, la ejecución sumaria fueron parte de una política de Estado. Pero también nos queda mucho camino por recorrer en materia de las violaciones a derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Creo que la afectación a derechos económicos, sociales y culturales también tuvo un impacto profundo. No debemos olvidar, nuestro lema como Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido encontrarnos en la memoria. Es clave la memoria para la protección de los derechos humanos. Y aquí quiero recordar, en el año 90, cuando asumió el primer gobierno democrático, el 45% de la población de este país vivía bajo la línea de pobreza. Eso significa que los ingresos económicos que tenían no alcanzaban para comprar la canasta básica de alimentos, ¿no? Por lo tanto, esa parte de la afectación a derechos humanos son temas que todavía nos queda por profundizar y estudiar. Hace pocos meses atrás estuve reunida con los desplazados de la Villa San Luis y visité la región de Los Ríos
y estuve con los desplazados del complejo maderero Panguipulli. En el complejo maderero Panguipulli son 3.000 familias las que fueron desplazadas de ese lugar y que no solo vivieron situaciones de tortura, ejecuciones sumarias, atentado a los derechos de niños y niñas. Había una mujer que me contaba que para no ser violada por los militares cuando ingresaban, que ingresaban permanentemente al complejo maderero, sus padres encerraban a los más chicos en el entretecho de la casa. Ella tenía 13 años y a los más grandes tenían que correr y colgarse de las lianas de los copihue para hundirse en el río y evitar así que fueran tomados los niños y niñas por los militares. Toda esa parte de la violación a derechos humanos que no fue constitutiva de tortura o que no tuvieron resultado de muerte, las víctimas de violación a derechos, queda ahí un camino por estudiar, profundizar, conocer y hacernos cargo, porque esas personas viven el día de hoy los dolores que vivieron en ese momento. Son personas que hoy día tienen 55 años, 60 años, tienen hijos, y nosotros sabemos que el trauma complejo que viven las personas que han sufrido violación a derechos humanos se supera después de 5 generaciones. Por lo tanto, ahí nos queda mucho trabajo por avanzar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se crea en el año 2010, empieza su funcionamiento un 20 de junio, y tampoco queremos olvidar que somos producto de las recomendaciones del Informe de Verdad y Reconciliación. Por lo tanto, somos, aun cuando no tenemos potestad para actuar en hechos ocurridos antes del 2010, no podemos olvidar los hechos que gestan a esta institución, y que también recordamos y refrendamos nuestro compromiso este año, que también se cumplen 30 años de los Principios de París, que es a partir de los cuales se crean las instituciones nacionales de derechos humanos. Quisiera señalar, porque sé que estamos con muy poco tiempo, muy brevemente, que durante este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado revisando situaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Hemos estado en el vertedero de La Chimba, en la región de Antofagasta, donde es un basural y se está construyendo en torno al basural viviendas sociales. Hay planificadas 9.000 viviendas sociales que miran hacia el basural, que además se ha completado. Yo creo que alrededor de ese basural hay unos 3 basurales más que son basurales clandestinos y son terrenos de el Ministerio de Bienes Nacionales. En ese sector, el día de ayer, la comunidad, los niños y niñas hicieron una marcha y una manifestación muy grande en la ciudad de Antofagasta, porque producto de los incendios, los olores y la cantidad de vectores que hay en esa zona, los niños no están pudiendo ir a clase. Otro de los elementos que hemos visitado voy a poner 3 ejemplos, muy breve. Es el Cerro El Chuño, en la región de Arica Parinacota, donde se construyeron viviendas sociales sobre el vertedero de sustancias tóxicas, que durante la dictadura militar se hizo una negociación y se instalaron ahí un vertedero para sustancias tóxicas. La región de Arica Parinacota tiene un alto porcentaje de personas con discapacidad. El viento sopla desde el Cerro La Chimba ya está prácticamente adentro de la ciudad de Arica, pero el viento sopla hacia la ciudad de Arica, y los habitantes han visto cómo van perdiendo capacidades físicas e intelectuales a medida que las personas van creciendo, producto de respirar las sustancias tóxicas que están en el vertedero. Y claro, cómo no nombrar un caso que es casi emblemático en el país, que es el caso de Quintero Puchuncaví. No solo estuvo el relator especial de Naciones Unidas en la zona este año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el año 2013, 2018 y 2023
ha hecho 3 informes de observación con recomendaciones al Estado de Chile. Y si eso no es suficiente, hay un fallo de la Corte Suprema de hace 5 años que no se ha cumplido en relación a esa zona. Por lo tanto, ¿cuánto más tenemos que esperar para que el Estado de Chile tome acciones respecto de la gravedad en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Voy a finalizar mis palabras señalando que, recordando también el camino que nos ha indicado Hernán Santa Cruz, que yo creo que ha marcado un rumbo de lo que debe hacer Chile en materia de derechos humanos. Él participó en la redacción, como decía, de la primera Declaración Universal de Derechos Humanos, presidió el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pero ha ido marcando una ruta. Chile es un país que nunca ha dejado de participar en los espacios multilaterales de derechos humanos. Y quienes trabajamos en esta línea sabemos que solos no logramos nada. Sobre todo los países chicos y con poco poder necesitamos del multilateralismo. Y este elemento es sustantivo hoy, como se recordaba aquí, el año en que se está redactando un nuevo proyecto constitucional. Si los tratados de derechos humanos no tienen rango constitucional, vamos a perder todos y todas. Aquí quiero recordar las palabras de Hernán Santa Cruz en el año 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal. Él hace una descripción del ambiente que se vivió en ese momento y dice: percibí con claridad que estaba participando de un evento histórico, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana. Había una atmósfera de solidaridad y de hermandad genuina, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional. Cuando leí estas palabras, entendí perfectamente lo que sentía, porque cuando ganan los derechos humanos, gana la justicia, gana la humanidad, gana la solidaridad, gana la democracia. Cuando ganan los derechos humanos, ganamos todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a continuación el señor Maximiliano Santa Cruz, nieto de Hernán Santa Cruz, pronunciará unas palabras en representación de su familia. Muy buenos días. Mi nombre es Maximiliano Santa Cruz, soy nieto de Hernán y quiero agradecer muy particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sistema de Naciones Unidas, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos tenido la suerte de participar en prácticamente todos los diálogos desde que se lanzaron en el año 2020. Este es un año particularmente importante para Hernán. Se cumplen los 75 años de la Declaración Universal de la Declaración Universal, pero también se cumplen los 75 años de la creación de CEPAL, y que en palabras de Raúl Prebisch, sin perjuicio que todos pensaban que Raúl Prebisch había tenido una destacada participación en la creación de la CEPAL, fue exclusiva creación de Hernán y de su equipo. También es un momento particularmente importante para nosotros en el momento en que Chile y nuestro embajador en Naciones Unidas, Pablo Narváez, asume la presidencia del Consejo Económico y Social, y presidido también por Hernán en los principios de Naciones Unidas, y que muy probablemente, no saben, es uno de los órganos principales de Naciones Unidas, y que hasta donde entiendo ha sesionado solo una vez fuera de Estados Unidos, y fue precisamente en Chile a instancias de Hernán. Y hasta donde recuerdo, o sea, no hasta donde recuerdo, sino que lo chequeé, sesionó precisamente en el antiguo Hotel Carrera o Edificio Carrera, tatarabuelo de Hernán por lo demás, don José Miguel. Así que estar aquí es doblemente grato para la familia de Hernán. Ahora, más allá de la labor de Hernán, que se ha recordado por todos, principalmente por el canciller, su trabajo contra la discriminación racial,
su trabajo en cuanto a cooperación y asistencia técnica, su trabajo en relación con la agricultura como subdirector de la FAO y también como presidente de la primera conferencia mundial para la reforma agraria. Para mí, y creo que para la familia, lo más importante de Hernán, más allá de eso, es cómo nos marcó a todos. Hernán y su señora, la nana García de la Huerta, tuvieron 5 hijos, y me atrevo a decir que las 5 familias han sido marcadas enormemente por ellos, y especialmente por Hernán. Sin ir más allá, yo soy hijo de un funcionario internacional de la FAO, que trabajó 30 años ahí, y una mamá que dirige y tiene un papel importante en el Museo de la Memoria. Yo gran parte de mi carrera la dediqué a este ministerio, a lo multilateral, también a lo bilateral, y no había año en que no me encontrara con gente que me hablara de Hernán, fuera presidiendo conferencias sobre propiedad intelectual y desarrollo, quien presidía junto conmigo, un embajador de Argelia, me llamó la atención y me dijo: usted me recuerda a 2 chilenos que trabajaron hace muchos años conmigo en favor de los países en desarrollo, y eran Hernán y su hermano Alfonso. Creemos que la visión de Hernán, en cuanto a que es necesario que los pueblos y sus dirigentes comprendan que el mundo no tiene otra alternativa que cooperar o perecer, es un recordatorio vital de que nos encontramos en un momento crítico para la humanidad y el planeta, y que sus ideas siguen plenamente vigentes. Por eso creo que no es casualidad que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, haya dicho hace solo 10 meses en la inauguración de la COP27 que la humanidad tiene que elegir o cooperar o perecer. Nuestra alternativa es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo. Muchas gracias. Agradecemos a Maximiliano por sus palabras y finalmente invitamos al representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Jan Yarab, a dirigirse a la audiencia. Señoras y señores, todos tengan un muy buen día. Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, María José Torres, subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, directora del INDH, Consuelo Contreras, nuestras excelentes panelistas y moderadora, representantes del cuerpo diplomático, de las autoridades de la sociedad civil y de las agencias hermanas de Naciones Unidas. Pienso que tuvimos un panel de lujo, verdaderamente, muy inspirador, y que eso es una ocasión más de pensar sobre la interdependencia de los derechos civiles y políticos, por un lado, y los económicos, sociales, culturales y ambientales, como destacó Consuelo Contreras en sus poderosos ejemplos, ¿no? De nuevo, en este contexto, que es un contexto de crisis climática global, pero también de muchos focos de crisis a nivel nacional y local, como lo hemos escuchado. Quiero agradecer evidentemente el gobierno de Chile por su iniciativa, por la cooperación tanto de la Cancillería como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y evidentemente juntarme al homenaje a Hernán Santa Cruz en este año de 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es verdaderamente un honor compartir este espacio con todas y todos ustedes y con la familia de Hernán Santa Cruz. Vale la pena resaltar la indivisibilidad e interdependencia de derechos civiles y políticos, por un lado, y económicos, sociales, culturales y ambientales, por otro. En América Latina, la región que sigue siendo la más desigual del mundo, después de años de
protestas sociales en Chile, en varios países de la región, protestas motivadas en gran parte por las dificultades en el acceso, los obstáculos en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. También nos parece que vale la pena resaltar la necesidad de continuar y mejorar los esfuerzos por parte de los gobiernos de la región por alinear los presupuestos públicos a las obligaciones de derechos humanos, porque los presupuestos públicos son la mejor herramienta de política pública para hacer realidad los derechos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin recursos, muchos de estos derechos se van a tornar imposibles. Y esto aplica particularmente a la situación de grupos excluidos tradicionalmente, de grupos en mayor vulnerabilidad, como lo son los pueblos indígenas, afrodescendientes, otras minorías, migrantes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y otros. La integración normativa del derecho internacional de los derechos humanos a la regulación nacional va más allá de estándares legales de contenidos del derecho. Aplica también a la integración de los derechos en políticas fiscales, económicas, industriales, con miras a avanzar a un desarrollo sostenible y un compromiso serio y cierto con la Agenda 2030 y los ODS. En otras palabras, el diálogo recién compartido ha puesto nuevamente en evidencia cuál crítico es poner al centro del debate público los derechos humanos como guía y como parámetro del desarrollo. Y sabemos cómo es difícil, sabemos que en muchos países, a pesar de la voluntad, a pesar de la retórica pro-social o verde, finalmente resultan los sectores más poderosos económicos, muchas veces las industrias extractivas de combustibles fósiles y otras, quienes más influyen en la estructura de los presupuestos o en el sistema tributario. En la región tenemos países donde algunos de estos sectores más poderosos gozan de impuesto cero, como los sojeros en algunos de los países de nuestra región. En el espíritu de fortalecer el trabajo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y su vínculo con los presupuestos, nuestra oficina regional ha ido trabajando más y más en estas materias y si me permiten, voy a mencionar estudios sobre medidas de austeridad adoptadas en países como Argentina o Ecuador hace un par de años atrás, el desarrollo de indicadores para identificar el grado de disfrute de derechos económicos, sociales, culturales por parte de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la población afrodescendiente en Uruguay, la población migrante en Chile, el continuo trabajo en temas del derecho al medio ambiente sano, que ahora se extiende también a colaboración con nuestros colegas de América Central, gracias al apoyo de un proyecto financiado por Suecia. Y la colaboración, queremos reiterar nuestro compromiso de colaboración en investigaciones y diálogo con autoridades, sociedad civil y academia. Finalizo expresando de nuevo agradecimiento a todas y todos por su participación en este evento, por su compromiso con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y expresando la esperanza que el diálogo sea un primer paso o escenario de reflexión que permita avanzar hacia acciones más concretas para presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos, en los que nuestra oficina también puede prestar asistencia técnica. Muchas gracias por su participación y por su atención.
Muchas gracias. Para finalizar este evento, invitamos al ministro Alberto Van Claveren y a Maximiliano Santa Cruz al escenario para develar la placa confeccionada en homenaje a Hernán Santa Cruz, que será instalada en dependencias de este Ministerio de Relaciones Exteriores. Invitamos a los panelistas y a la familia de Hernán Santa Cruz por si pudiera pasar para una fotografía y también a las autoridades presentes para una fotografía final. Y agradecemos a los demás participantes, panelistas y oradores y la asistencia del público presente y la audiencia virtual. Y invitamos a todas y todos a trasladarse al hall para compartir un café. Muchas gracias.